Buenas tardes, profesor José Ángel Martínez. En esta ocasión, mi nombre es Sandra López, soy estudiante de Ingeniería Agroforestal segundo año. En esta ocasión nos tocó hablar sobre la migración en Panamá en el año 2024. El flujo migratorio en el año 2024 disminuyó al 41% de todos los migrantes que pasaban por la selva del Darién. Para empezar, hablaremos sobre la cifra migratoria de disminución en Panamá del 2024 al 2025. La cifra migratoria por el Darién ha sido, en el 2023 eran 500,000 de personas. El total de migrantes en el 2024 disminuyó a 320,000 personas, una reducción anual de 217,000 personas, que eso disminuyó a un 41%. La composición demográfica de la migración es adultos, unos 237,000 adultos, 60,000 niños y niñas, un aproximadamente del 19% en total de menores de edad que pasa por el Darién. Los principales, las nacionalidades de los migrantes son venezolanos, haitianos, colombianos, ecuatorianos y chinos. Las variaciones mensuales del 2024, de enero a marzo del 2024, más de 35,000 personas al mes. En octubre y noviembre del 20, en noviembre, un total de 11,000 migrantes, o sea, una reducción bastante. Hablemos de los flujos migratorios. Los flujos migratorios, su origen principalmente es la inestabilidad política, social y económica de sus países. Las condiciones económicas y precarias que viven en sus países las personas, por eso toman la decisión de migrar a otros países. También los desastres naturales también muchas veces tienen temas en estas cuestiones de migración. Los migrantes, estas características de estos viajes vienen siendo muy peligrosos, ya que muchas veces se encuentran las personas en vulnerabilidad, porque las personas más, las mujeres embarazadas, los niños, las personas mayores, muchas veces atraviesan mucha violencia, muchas violencias, muchas cosas que pasan en la selva del Darién. También vemos que ellos, su punto es llegar a Estados Unidos, en Estados Unidos, para llegar al gran sueño americano que tienen muchas personas. El gran sueño americano que tienen muchas personas, y también ellos buscan unas mejores condiciones para ellos y para su familia. Muchas veces las personas migran. Principales medidas adoptadas por el presidente José Raúl Mulino sobre la migración en el 2024. El presidente José Raúl Mulino implementó una serie de medidas contundentes para frenar la migración irregular por el tapón del Darién. Una de las principales rutas peligrosas
en América del Norte, hacia América del Norte. Vemos que, como ya mencionaba, la migración bajó a un 41%. Las principales medidas adoptadas son, vemos que las medidas adoptadas por el presidente José Raúl Mulino son las repatriaciones y deportaciones a sus países de origen, la cooperación internacional con el presidente de Estados Unidos, que también hicieron como un convenio para que los migrantes sean devueltos a sus países, porque en Estados Unidos no lo están aceptando, el cierre temporal de estaciones donde ellos tenían su flujo constante, que llegaban y se quedaban y después salían. O sea, todos esos campamentos los he ido encerrando poco a poco. Y también el cierre de trochas por la selva del Darién, han puesto alambre de púas, han tomado bastante medidas, bastante medidas adoptadas, también la multa a migrantes, las barreras con barreras físicas, pues también, y con alambres de púas y todo eso que han puesto para la situación de la migración. Entonces vemos que es muy importante tomar en cuenta hablar sobre este tema, sobre todo las medidas, las consecuencias, lo que trae, también como decía, las enfermedades migratorias, la que trae la aglomeración de personas, eso trae muchas enfermedades. También vemos que también ellos pasan muchas penurias, pasando todas esas selvas del Darién, toda la selva del Darién, ellos pasan mucha penuria por allí. También tomemos en cuenta que en Estados Unidos el nuevo presidente también cambió sus medidas, adoptó nuevas medidas contra los migrantes. Panamá también lo hizo. Es un tema muy delicado. Siento yo que es un tema que debemos llevar a fondo, porque no solamente vemos lo que está pasando, tomemos como un ejemplo Venezuela. También sabemos que ese país no tiene democracia, no tiene estabilidad económica, no tienen nada las personas en su país. Entonces esos son los motivos que llevan a las personas hasta a migrar. Entonces es un tema que se debe tocar a fondo y adoptar nuevas medidas. También en estos días veía un video sobre este tema de la migración, un hombre que decía que si los países se pusieran de acuerdo y ellos pudieran migrar legalmente, también se acabaría ese flujo migratorio irregular que se da más por la selva del Darién. Vemos que muchas veces las personas que viven en ese lado allá toman eso como un tema económico, porque al momento de que las personas migrantes llegan, o sea, si les venden comida, les venden ropa, les venden campañitas, les venden alimento, entonces es como una balanza. Ellos traen, vamos a suponer, el flujo económico a esos lugares, a esas áreas, pero también van dejando desastres a su paso. Vemos que el tapón del Darién en estos momentos se encuentra por ese paso devastado, porque ellos van dejando ropa, plástico, todo, y la selva del Darién es un tema que debemos cuidar nuestra naturaleza, y entonces por eso vemos que el presidente ha adoptado muchas medidas severas sobre el tema de la migración. Mi comentario crítico sobre esto sería
que llevemos más a tema al fondo, que llevemos más el tema más a fondo, porque así como tiene contras, tiene también favores, porque todos somos humanos y todos merecemos, tenemos derecho a tener el mismo ambiente, tenemos derecho a tener alimentación, tenemos derecho a tener un techo donde vivir, tenemos derecho a ser escuchados, tenemos derecho tenemos muchos derechos, pero también tenemos deberes. Y entonces ahí vemos el pro y el contra, porque así como ellos salen de su país para migrar hacia el de nosotros, nosotros también tenemos que ponernos un poquito más. Siento yo que estos temas son muy sensibles, porque lo que las personas pasan en esa selva, eh, no sé, o sea, lo que nada más nosotros vemos en documentales es lo que nosotros vemos acá. Y yo me pongo a ver eso y no sé, son temas muy delicados que es imposible que no se te salgan las lágrimas sobre eso. Y entonces también vemos que el, eh, también las personas tienen derechos en su país a tener tienen sus derechos en sus países, pues, pero vemos que eso no es respetado. Así que eso también lleva mucho en cuenta sobre eso. Eh, los desastres naturales también tienen mucho que ver en todas estas cuestiones de eso. Así que ese era mi pequeño aporte sobre las situaciones migratorias, sobre la disminución, las medidas que han tomado, por qué las personas migran, cuáles son las consecuencias de las migraciones, eh, y todas esas cosas, lo que las personas viven en esas migraciones, y todo